inicies. Ya puedes iniciar. Listo, bueno, buenos días, profe. El tema que cual voy a tratar el día de hoy es ley de delitos. Entonces, hablan ley de delitos informáticos. Sigue bien. En el primer artículo tenemos que es el 269A, como título, acceso abusivo a un sistema informático, que básicamente es cuando una persona sin autorización accede a un programa, ya sea un sistema u operador de una red, eh, en contra de la voluntad de otra persona, o sea, como si estuviera introduciéndose sin permiso Sin su al consentimiento, sin su consentimiento consentimiento. del propietario, ¿sí? De Ujú. la web del sistema. Y el que incurra este delito tendrá una pena de prisión de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como siguiente artículo tenemos el 269b, que dice como título, obstaculización ilegítima de un sistema informático o red de telecomunicación, que es cuando el que pretenda con artimañas, con engaños, desviar, adquirir o impedir e interferir en las comunicaciones virtuales, bien sea de un dominio público o privado. Un ejemplo, el que pretende sabotear o impedir el desarrollo de una sección popular. La sanción será una pena de prisión de 48 a 96 días y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como siguiente artículo tenemos el 269C, que es la intercepción de datos informáticos, en el cual ninguna persona que no tenga un orden judicial previa podrá acceder a los datos informáticos. Esto conlleva una sanción punitaria de una pena de prisión de 36 a 72 meses. Como siguiente artículo tenemos el 269D, que es el daño informático, es cuando la persona elimina o modifica cualquier información o datos informáticos sin autorización. Y la sanción es de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos mensuales vigentes. Listo, Mariana, Como el, sigue. Sigue. como el siguiente tenemos el artículo 269E, que es el uso de software malicioso, que es cuando cualquier sujeto que sin permiso crea, compra o vende o comparta, o que suba un programa malicioso, o también se le conoce como malware, eh, que contiene un virus, puede producir pues efectos dañinos. Un ejemplo, que le envíen a usted un virus y le dañe el computador, entonces ya tienen efectos dañinos. Que incurra a la falta de este artículo tendrá una sanción de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Como siguiente tenemos el artículo 269E, que es la violación de datos personales, que es cuando la persona que vende, compra, interrumpe o da a conocer a una o varias personas los datos personales que pudieron ser adquiridos en bases de datos o archivos o otros medios relacionados con la Internet. Y el que incurra este delito tendrá una pena de 48 a 96 meses y una multa de 100 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Como siguiente tenemos el artículo 269G, que es la suplantación de sitios web para capturar datos personales, en el que la persona desarrolle o venda, utilice un programa, también puede ser que lo comparta o cree sin permiso
páginas electrónicas y o enlaces o ventanas emergentes en la internet. El que falte a ser, el que incurra en este delito tendrá una sanción de 100 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y una pena de prisión de 48 a 96 meses. Acá. El artículo 269H que habla de las circunstancias de agravación punitaria. Ahí serían los hechos relevantes que configuran un aumento de la persona. O sea, si la conducta se confiere a, entonces los voy a explicar. Como primero, básicamente en ese dice sobre redes o sistemas informáticos o de comunicaciones estatales u oficiales o del sector financiero, nacionales o extranjeros. Eso es de que si trata de interceptar o interferir en una página de un ente público, un ejemplo, como el Ministerio de las TIC o la Registraduría Nacional del Estado Civil. Bueno, como siguiente tenemos por servidor público en ejercicio de sus funciones, funcionarios del Estado. Un ejemplo, el gobernador intenta alterar la página de la Registraduría Nacional del Estado Civil, pues para poder beneficiarse, sea hacer un dato o algo por el estilo. Como tercero tenemos el aprovechar la ¿Te acuerdas el caso que te conté de la persona que le suplantaron la identidad y le hicieron un crédito a nombre de esa persona? Resulta que los delincuentes de ese caso estaban asociados con unos funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Y entonces pues ahí también el alto mando de la registraduría incurrió en un delito muy grave porque no solo compartió los datos de la persona, sino que además falsificó un documento único como lo es la cédula de ciudadanía. Entonces ahí podemos ver cómo hay como esos casos similares y que están ahí estipulados en la ley de delitos informáticos. Listo, Mariana, sigue. Ya. Bueno, como tercero tenemos el aprovechando la confianza depositada por el proveedor de la información o quien tuviera un vínculo contractual con esto. Entonces, como un ejemplo ahí sería que en una compraventa de software, que la cual pues tienen que dar sus datos personales, entonces con esos datos actúa de mala fe, viola, como en esos compraventa debe haber como una especie de contrato, entonces la otra persona actúe de mala fe y pues viole ese acuerdo de confidencialidad que ya estaba estipulado en el contrato. Básicamente es eso. En el cuarto tenemos revelando o dando a conocer el contenido de la información en perjuicio de otro, que es cuando quien divulgue y saque partido de la información que posee acerca de una persona. El que divulgue información y saque y se aproveche de un tercero. Quinto, tenemos obteniendo provecho para sí o para un tercero, que lo hace de manera onerosa, es como sacar un provecho, ya sea para obtener dinero. En el sexto tenemos con fines terroristas generando riesgo para la seguridad o defensa nacional. Entonces ese es un ejemplo para una intervención militar en contra de la fuerza pública. Entonces utilizan la red para causar daño a las fuerzas militares. Ese es un ejemplo. En el séptimo tenemos utilizando... también. Qué pena. Utilizando como instrumento a un tercero de buena fe. Entonces cuando se aprovechan de las redes como también medios magnéticos
legales de ya sea un amigo, un compañero de trabajo, conocido o hasta un familiar para hacer daño. Ejemplo, que yo puede ser un primo, una prima que le dé mi correo o no, pongámosle con un mayor de edad. Un ejemplo, mi papá le da a un amigo su correo, su mejor amigo, sí, el correo, las claves de todo, las cuentas, y él se aprovecha de la buena fe, de la confianza que le tiene y actúa de mala fe. Digamos, empieza a enviar citaciones o cosas de eso sin que él se dé cuenta y lo pone a nombre y lo está haciendo a nombre de un tercero, a nombre de él, de otra persona. También tenemos como último, si quien incurre en estas conductas, ese no le alcanzó porque no le alcanzó a poner porque no me cabía. Entonces lo voy a decir, si quien incurre en estas conductas es el responsable de la administración, manejo o control de dicha información, además se le encuentra hasta por 3 años la pena de inhabilitación para el ejercicio de profesión relacionada con sistemas de información procesadas con equipos computacionales. En esta sanción, que es adicional para las personas que tienen dirección o manejo de información en su cargo, o sea, en el trabajo, que manejan mucha información. Ajá. Entonces, si llegan a divulgar información o compartirla, entonces eso conlleva sanciones disciplinarias. Un ejemplo, si un ingeniero lo inhabilitan por determinado tiempo para ejercer su cargo por incumplir esa sanción adicional. Entonces, por ejemplo, que la secretaria del colegio, ella maneja mucha información de los estudiantes, que dónde viven, que entre muchas otras cosas, y empieza y utiliza mal esa información y así. Siguiente. Tranquila, nena, sigue, tranquila. Es que es como complicado entender estos artículos. Estoy tratando de explicarlo más claro posible, a la manera como yo interpreto. No te preocupes. Bueno, sigo. El artículo 2691 que dice hurto por medios informáticos y semejantes. Entonces, comprendiendo la definición del artículo, es cuando el que viole las advertencias en la seguridad virtual de la información tendrá esta sanción. Es como cuando una persona, un ejemplo, tiene una persona y accede a todas las computadoras menos a las de un gerente de la institución. Entonces se dice, se puede manejar todas las computadoras pero menos la del gerente de la institución en la que trabaja, y accede a obtener la información para hacer daño, usarla de mala manera. Entonces el que incurra este delito tendrá las penas señaladas en el artículo 240, y la pena será de 6 a 14 años según este artículo. El artículo 269G, transferencia no consentida de activos. Interpretando lo siguiente, entonces sería que el que transfiera dolosamente activos, un bien inmueble, un ejemplo, una finca, una casa, un apartamento, o títulos, o vehículo también, un ejemplo, entró al registro de instrumentos públicos y transfirió un título de propiedad a un tercero, entonces ahí le está quitando la finca a un señor y la está poniendo a nombre de otra persona, o puede ser de sí mismo. Entonces, en que incurra
A esto tendrá una pena de prisión de 48 a 120 meses y una multa de 200 a 105 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Por último, ya estos son finalizando estos artículos. Entonces dice el artículo 58, circunstancias de mayor punibilidad. Entonces, de otra manera, solo cuando se presentan estos casos habrá mayor punibilidad. O sea, es como ya no, digamos, no son 1.500 de 200 a 1.500 salarios mínimos, sino que se van a imponer más cargos, los cargos van a ser mayores. Por ejemplo, cuando son casos de delitos informáticos, electrónicos o telemáticos, que están ahí puestos en el artículo. En el artículo 37, entonces dice, los jueces penales municipales conocen, o sea, los jueces penales municipales son los únicos jueces que conocen los delitos que están contenidos en el título 7 bis. Esos son los únicos que lo conocen. Y ya por último, entonces dice el artículo 4. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrariadas, en especial el texto del artículo 195. Lo que yo interpreto ahí es que a partir de esa ley como que se rigen los demás artículos y no pueden ser contrariadas. Ahí lo que nos está diciendo es que son los, primero que son los delitos que más peso tienen, o sea, que más pena van a tener la persona que cometa o que incurra en uno de estos delitos, ¿sí? Y que a partir de ese, pues se rige, pero ya entonces a partir del Código Penal, ¿sí? Según las leyes penales en Colombia, pues son aquellas que ya, como su nombre lo indica, son penales, o sea, llevan cárcel, ¿sí me entiendes? Tú miras los otros artículos, se puede sancionar, o sea, pueden haber multas donde la persona pues con dinero puede llegar como a tratar de enmendar un error o un daño que hizo, ¿sí me entiendes? Pero a partir de este momento ya las circunstancias son punibles, o sea, no va a haber ninguna excusa ni ninguna circunstancia de que lo beneficie a no ir a la cárcel, ¿sí me entiendes? El Código Penal dice que tiene que haber una pena y que debe haber un procedimiento penal sí o sí, ¿sí me entiendes? Entonces es como dicen por ahí, tener demasiado cuidado. Ahorita con la actividad de ahorita vas a como a profundizar, porque pues traté de escoger prácticamente por cada artículo de los que tú acabas de dar un ejemplo, ¿sí me entiendes? ¿Para qué? Para que tú comprendas como más a fondo. Ahorita que tú me decías, es que no encuentro las palabras correctas, ¿sí? Porque no, como que no tienes en la mente un ejemplo que se asimile con ese artículo. Pero pues ahorita vas a conocer un ejemplo de falsificación de páginas, un ejemplo de robo de información, un ejemplo de acceso abusivo a sistema informático, un ejemplo por cada
por cada artículo para que podamos profundizar ese tema. ¿Ya acabaste con la exposición? Sí, ya eso era todo. Ya pues, deje de presentar en pantalla ya. Mariana, ¿sabes? Estaba mirando acá el cronograma de la institución y ¿sabes por qué las clases están así? Porque es que este es el cronograma para delitos informáticos de la institución, ¿sí me entiendes? A nivel general. Entonces, resulta que acá en este cronograma que tengo acá, dice clase 3 exposición y dice clase 4 exposición. ¿Sabes por qué? Porque es que este No, cronograma, como te digo, es el cronograma general de la institución. O sea, te voy a explicar, es el cronograma que ven los chicos en criminalística, ¿sí me entiendes? Y por lo general los grupos de criminalística pues son grandes y en 2 horas ellos no alcanzan a exponer todos. Entonces son 2 clases para exposición del código de delitos informáticos. Y pues lógico en tu caso, pues como eres una nomás, pues en una sola clase nos basta y nos sobra. Entonces eso es lo que está pasando, que me quedé con la duda de por qué yo estoy porque la verdad yo siempre me rijo es a lo que me entrega la institución, ¿sí me entiende? O sea, la institución me dice es esto y yo acomodo, creo las actividades de acuerdo al cronograma que a mí me entregan. Entonces eso es lo que está pasando. ¿Sí me escuchaste lo que te dije? Ay, se salió.